¿Cómo encontraste el yoga y lo que significó para ti? Bueno, sí, desde muy joven siempre estuve proyectada hacia la ciencia como ingeniero de integridad de los equipos y como ingeniero de proyectos también, trabajando con multidisciplinas de ingeniería, vamos a decir, instrumentación, tubería, mecánica, porque teníamos que entregar los planes de mantenimiento para las instalaciones costa afuera. Son cosas que no nos enseñan cuando estamos pequeños, ¿no? A estar tranquilos, a reflexionar, a entender tus sentimientos, tus emociones. Es muy importante. Sí, no, yo les digo a las personas que todo lo que están pasando es temporal. Son enseñanzas. A medida que tú pasas por esas situaciones, cada vez vas más fuerte, pero tienes que ir tranquilo, tienes que ir en paz. ¿Cómo puedes sanar desde el yoga, desde la Ayurveda, como una ingeniera con un cargo gigante internacional, con más de 7 ingenieros a su cargo, una persona estructurada y, como diríamos nosotros muchas veces, cuadriculada, ¿cierto? Los ingenieros tienen esta manera de llegar a los puntos muy específicos del problema. Encuentra en algo tan holístico una nueva forma de vivir. ¿Cómo se combina la ingeniería con el yoga y la Ayurveda? ¿Cómo llegamos allí? ¿Y qué tan sanador es esto para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestro espíritu? Esta es la historia de Mayra Sánchez, una ingeniera venezolana con una historia de vida preciosa que descubrió a través de la Ayurveda y por supuesto del yoga, cómo sanar y vivir más libremente, cómo fluir con la vida, cómo fluir para no sufrir. Así que en nuestro podcast de hoy, Emprendiendo con Pasión, porque tu historia cuenta, hoy tendremos la historia de Mayra Sánchez. Mayra, bienvenida a Emprendiendo con Pasión. Gracias, Lisette. Qué bonito todo lo que has dicho. Me encanta. Mira, es que realmente desde que te conocí y te vi, no podía creer que tú tuvieras un background profesional tan complejo para llegar ahora a esto tan diferente, porque les cuento que estuve en clase de yoga por primera vez con esta mujer. Yo no sabía qué tan elástica era, pero terminé feliz de la clase. Así que vamos a hablar de Mayra Sánchez, esta joven venezolana, estudiosa, se gana una beca y se viene a estudiar ingeniería a Estados Unidos. Hablemos de esa Mayra para llegar a este punto de cómo encontraste el yoga y lo que significó para ti. Bueno, sí, desde muy joven siempre estuve proyectada hacia la ciencia, estudiaba muchísimo, alcancé el primer lugar en mi escuela secundaria en el estado Zulia, en Lagunillas, y sometí mis papeles para recibir una beca y la logré la beca y estuve trabajando mi viaje hacia Oklahoma University, allí estudié mi carrera de ingeniería metalúrgica y regresé a Venezuela muy joven para trabajar en la industria petrolera. Y bueno, muy feliz con mi experiencia de ingeniería. Estoy muy agradecida porque a través de la ingeniería pude trabajar con mi familia, pude dar lo mejor a mis hijos, a todos mis familiares, y por eso estoy feliz de haber Digamos, estudiado los ingeniería. logros como ingeniera. Sí, los logros como ingeniera fue, bueno, regresé a estudiar, después que terminé de estudiar ingeniería, fui a Venezuela, trabajé en PDVSA muchos años y trabajaba en la parte de ingeniería revisando las fallas de los equipos. Y aprendí muchísimo, teníamos unas instalaciones excelentes. Para mí PDVSA era una empresa espectacular y aprendí mucho trabajando con ingenieros mecánicos, con ingenieros de instrumentación, con ingenieros de corrosión, y para mí fue una experiencia muy buena. Luego vine a Estados Unidos después de los conflictos políticos, comencé a trabajar con General Electric inspeccionando turbinas, porque era una parte fuerte de mi experiencia como ingeniero. Y allí estuve varios años hasta que llegué a British Petroleum y allí comencé a trabajar como ingeniero de integridad de los equipos y como ingeniero de proyectos también, trabajando con multidisciplinas de ingeniería, vamos a decir, instrumentación, tubería, mecánica,
porque teníamos que entregar los planes de mantenimiento para las instalaciones costa afuera y topsize lo llaman, hacia arriba, y subsea hacia adentro. Entonces era un trabajo bastante dinámico, trabajando con muchas disciplinas de ingeniería y bastante extenuante porque teníamos que hacer el handover o la entrega de todas las instalaciones para hacer el startup que llaman, o el arranque, y así pues todo tenía que estar desde el punto de vista de seguridad 100%. Era Claro. una responsabilidad bastante grande y para eso me hacían auditorías. Pero Técnicas. antes de ir a las auditorías, yo quiero contarles, miren, es que la historia de ella profesional es apasionante. Vamos a llegar a este punto de cómo fue que ahí, en este punto estrés, ella le encontró la manera de poder hacer este relief, pero ella cuenta la historia así muy sencillo, señores, pero miren, esta mujer llega a General Electric porque General Electric le ofrece un trabajo estando ella en Venezuela, recién divorciada y con 3 hijos. Yo no me quiero imaginar en ese momento cuando General Electric te contrata y te dice, sí, te vamos a dar la visa y te vamos a traer, con 3 niños, ¿en qué momento? ¿Cuáles eran las edades de esos niños? ¿Y cuál fue ese primer reto, primero como mamá, que yo me imagino que desde allí el estrés comenzó a tomar, ese cortisol no paraba? Sí, es una historia que, bueno, me impacta yo nada más de pensar en ella. Es como un milagro para mí, básicamente, que yo estuviera en Venezuela sin trabajo por los conflictos políticos. Fue despedida, por supuesto, no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el régimen, porque pienso que todas las industrias deben darle mucho valor al mérito de la persona, de la capacidad de la persona. Y pues así decidí buscar otro trabajo, pero estaba en una situación personal muy difícil porque me estaba divorciando, o ella estaba divorciada, y tenía 3 niños y no tenía trabajo. Pues soy muy empática con las mamás solteras. Cada vez que tengo que ayudar a una mamá soltera, pues la ayudo con mucha pasión. Imagínate, con 3 niños sí, tú sola. Sí, porque mi incertidumbre era cómo voy a hacer yo para llevar adelante a mi familia. Y entonces, buscando trabajo, porque cuando yo trabajaba en PDVSA tenía muchos contactos internacionales. Yo venía y viajaba hacia acá a inspeccionar las turbinas, los compresores y todos los equipos, y hacía contactos. Entonces se me ocurrió llamar a esos contactos. Allí tenía un contacto de General Electric, porque yo trabajaba con ellos algunos reclamos, y el jefe de ingeniería, que estaba en Ohio, me dijo, sí, te queremos. Me hicieron una entrevista por teléfono con todo el staff, pues el personal de General Electric, y allí por teléfono hicimos la entrevista. Me dijeron, bueno, te podemos llamar dentro de 2 semanas, y para saber si vas a venir a ocupar el puesto en Houston. Y me llamaron a los 10 minutos. Wow. Y me dijeron, señora, usted se viene para Estados Unidos, prepare todos sus papeles, la vamos a traer para que trabaje con nosotros. Y para mí fue un milagro. Ay, Dios mío, y un milagro del que empezaron a suceder múltiples milagros. Primero, me imagino que no era fácil, mujer, latina, viniendo de Venezuela, con 3 niños, empezar un trabajo con tantas responsabilidades, pero eso no paró allí. Me encanta la manera como seguiste creciendo con esa visión de poder darle mejor y mejores cosas a ti y a tu familia, hasta llegar a VP, una empresa que realmente me imagino que por esa cultura organizacional es mucho más retadora, Mayra. Sí, era muy retadora. Sinceramente les digo, la gente de la industria petrolera en BP es muy inteligente. Es bastante un reto trabajar allí. Estar trabajando con ellos. A mí a veces me preguntaban, cuando estaba entrevistando estudiantes para reclutarlos a BP, me decían, ¿por qué trabajas allí? Y yo le digo, trabajo allí porque la gente es muy inteligente. O sea, es tan inteligente que yo decía, bueno, tengo que aprender más y más y más y más, ¿no? Toda la gente es seleccionada muy bien, y pues sí, me encanta trabajar allí, me encantaba, trabajé en proyectos, como les expliqué, haciendo los planes de mantenimiento. Después trabajé en operaciones, un equipo bastante profesional, y después trabajé con la parte de la directiva, o sea, lo que llaman above region, y trabajaba con todas las unidades de producción, vamos a decir,
Alaska era una, pero también teníamos Trinidad, teníamos el Golfo de México, teníamos Indonesia, Egipto, el Reino Unido, trabajé con los rusos. Era un trabajo bastante demandante. Y estresante. Y estresante porque como trabajas con los directores y los vicepresidentes, yo estaba más bien responsable de la data de seguridad y de producción, y para ellos era muy importante, si tienen una reunión, tenían que estar actualizados. Entonces allí pues era mi horario, tenía que adaptarse si es el Reino Unido, si es esto. Entonces, o sea que tenías un horario universal. Sí, era un global role, ese era un puesto global y muy interesante porque conoces mucha gente de diferentes países y sí, muy interesante desde el punto de vista de ingeniería, pero llegó el COVID. Ajá, pero antes del COVID yo tengo entendido que estos temas de tanto estrés y de tanta presión, en eso descubriste el yoga. Sí. Descubriste el yoga y descubriste las ventajas que el yoga te ofrecía en medio de esta presión laboral tan fuerte. Sí, cuando me divorcié, que tenía mucho estrés, mucha depresión también, mi psicóloga me recomendó, ella se llama Verónica, la recuerdo con mucho cariño. Desde hace 20 años me dijo, Mayra, haz yoga. Pero en Venezuela eso no era una práctica muy común. Y siempre se me quedó grabado eso. Ella me dijo, tú tienes que hacer yoga, tienes que hacer reset de todo lo que te está pasando, es muy fuerte. Entonces llegué acá, a Estados Unidos, y el centro de salud de BP tenía yoga. Y me recordé de Verónica. Y tenía mucho estrés porque a mí me auditaban y bueno, que la gente muy inteligente te hacían preguntas y con mi inglés pues sí tenía ese arquetipo de sabotaje que no lo voy a hacer bien, me voy a poner nerviosa, ¿sabes cómo es eso? Entonces, bueno, hacía yoga para calmar mi sistema nervioso. Comencé a entender que la práctica de yoga, aunque sea 2 veces a la semana, me mantenía muy tranquila, muy en paz, muy serena para enfrentar ese panel tan inteligente que te decían. Y tan exigente, además. Muy exigente porque es correcto, tiene que ser exigente por la parte de seguridad, porque hay vidas de las personas de por medio. Y tú tienes que trabajar y ser... uno de los valores de esas industrias es la excelencia. Tú tienes que dar lo mejor que tú puedas para trabajar allí. Y otro es trabajar en equipo, one team. O sea, tenemos que trabajar como un solo grupo y llevar los objetivos, a materializar los objetivos, ¿no? Y tienes que trabajar con mucha gente de diferentes especialidades. Eso es muy interesante. Y te comenzaste a enamorar entonces de yoga. Cuando empezaste a descubrir todos esos beneficios que hacían en ti, ¿en qué momento decides tú? Dices, quizás debería aprender esto para enseñar. Sí, fue una historia muy bonita con mi máster, yo la llamo así, ella se llama María Teresa Mazzarella. Ella daba clases en el MD Anderson, en el Memorial Hermann, a los veteranos y por supuesto a la gente corporativa, a las industrias. Y ella siempre me decía, tú vas a ser una buena profesora de yoga. Y yo no tengo tiempo, es imposible que yo haga un curso de yoga en estos momentos. No, pero tú vas a ser una buena profesora. Y eso me lo iba ella como introduciendo como una semilla. Pero al final, como yo la veía a ella como, vamos a decir, como un role model, como una modelo para mí, porque ella era una persona senior. Wow. Una persona senior, pero al mismo tiempo muy dinámica, su temperamento. Plasticidad increíble. Ella es alemana y es alta, pero tiene un porte elegante. Y ella era, en verdad, un role model. No sé cómo se dice en español, pero tú te fijas en ella. Un modelo a seguir, sí, porque su temperamento, su humor, su manera de tratar a la gente era ideal. Entonces uno lo veía como decir, así quiero ser yo y así quiero estar yo cuando sea senior, tan activa, tan energizada, tan positiva. Era mi profesora hasta que me dijo, bueno, vamos a hacerlo, y lo hice porque lo pensé hacer como para mejorar yo, hacer mis rutinas mucho más rigurosas para mí. Porque si tú vas a ser profesor, pues tú tienes que hacerlo para que la gente se fije, ¿no? Y así comencé a dar clases sustituyéndola a ella y a otras profesoras que trabajaban con ella. Cuando estaba en BP,
daba clases en el Centro de Salud de BP en la tarde. Entonces yo terminaba mi trabajo de ingeniería y felizmente te ibas a desconectar. Me iba a dar la clase, aunque un poquito nerviosa, porque yo le daba clases a mis colegas, a los gerentes a veces, y cuando llegaban los gerentes yo me ponía nerviosa, ¿no? Tú sabes que uno como humano, pues siempre los nervios están allí, pero fue un buen entrenamiento para mí hacer ese curso. Después que terminé ese curso, por supuesto quise continuar aprendiendo, y conseguí el curso de meditación y de allí... se abrieron varios mundos. Sí, porque son cosas que no nos enseñan cuando estamos pequeños, ¿no? A estar tranquilos, a reflexionar, a entender tus sentimientos, tus emociones. Es muy importante. Y pues entendí que, pues sí, era profesora de yoga, pero la meditación me dio otro giro más impactante y después terminé pues cerrando el ciclo de Ayurveda, o sea, hacer el curso total de Ayurveda. Lo hice con Chopra porque yo cuando estaba en mis momentos de más estrés, con mi familia, con el trabajo, como mamá, como esposa, como profesional, yo me iba 7 días al Chopra Center para regularme, porque yo tenía mucho estrés. Me imagino, ¿no? Mucho porque estrés. Eso es parte de la historia, es que llega, se casa, el esposo tiene una niña, entonces ya no eran 3 sino 4, y la familia siguió creciendo, así que, sí. que entonces llega el 2020, para echar un poquito atrás, llega la pandemia, y básicamente tu vida cambia 100%, ¿cierto? Después de la pandemia, para enfocarte más en esta parte holística. Sí, la industria petrolera desde el 2013 tiene muchos ciclos y hacen muchas reorganizaciones. Entonces, el personal internamente tiene mucho estrés porque uno no sabe cuándo va a perder su trabajo. Internamente son cada ciclo, como cada 13 meses, hacen cambios. Entonces, una de las formas que yo pensé que podía trabajar después, si me tocaba salir, era haciendo un negocio de yoga, meditación y ayurveda, porque es lo que yo hago, que me da mucha pasión. Cada vez que una persona terminaba la clase y me decía gracias, me ayudaste hoy, y me daba la mano, para mí era como un momento impactante, porque lo que sentía era como un momento de gracia. Claro, de que estás ayudándome. Sí, era una sensación de felicidad muy grande. Ay, y te voy a decir algo. Yo nunca había escuchado nada de Ayurveda. Ayurveda. Sí, y tú me dijiste, mira esto, vamos a hacerlo. Me mandaste un test. ¿Podrías explicarnos, como tú dices, fuiste a Chopra, cerraste ese ciclo, qué es la Ayurveda y cómo nos ayuda? El sistema Ayurveda es un sistema médico, así como existe la medicina china y existe el sistema médico de la medicina alopática, el western, de aquí de Estados Unidos o de Europa en general. Pero Ayurveda es diferente porque considera la salud mental y la salud física como una sola unidad. No es la salud mental aparte y la salud del cuerpo aparte, sino que todo es una sola unidad. Entonces, todos tus sentimientos, tus emociones, lo que tú experimentas en la vida, va a tener un impacto a nivel celular. Entonces, el cuerpo escucha lo que tu mente dice. Y por esa parte, entonces, no se desconecta tu condición física con lo que está pasando en tu vida diaria. Por eso Ayurveda es diferente, es personalizada, tiene un sistema de clasificación de tu tipo de mente y cuerpo y es muy interesante. Una vez que tú entiendes tu tipo de mente y tu tipo de cuerpo, hay muchas herramientas holísticas que tú puedes aplicar en tu casa para mejorar tu salud sin medicamentos. Entonces por eso es que nos mandas este test tan interesante. Claro. Donde se mide como que cada cosa para poder entonces hacer una evaluación y enviar las recomendaciones. Sí, le recomendamos a las personas, de acuerdo de su tipo de mente y cuerpo, cómo podemos trabajar la salud en la casa sin medicamentos. Es decir, en Ayurveda, para balancear tu mente, trabajamos con los sentidos de la vista, el olfato y la audición. Entonces, se te da una recomendación de los colores que tú tienes que tener para
mantener una calma mental. También te vamos a recomendar aromas que van a estar conectados directamente con tu cerebro porque es una sensación neuroasociativa que tiene el aroma. Y también a través del sonido, que pues la música, si estás muy ansiosa, te van a favorecer los instrumentos de viento, como la flauta. Y si estás muy irritada, si tienes mucha inflamación, los instrumentos de cuerda. Entonces, la salud mental para Ayurveda es esencial. Y por supuesto te vamos a dar herramientas para meditar y para decorar tu casa de manera que tengas una paz. Que todo se armonice y logre un balance. Que todo se armonice. Eso es por la parte de las 3 S's, que son Sight, Smell and Sound en inglés, pero después vienen los 2 sentidos de la T, que son el touch y el taste. El tacto y el gusto serían los 2 sentidos que te van a ayudar a manejar la salud del cuerpo, con la nutrición, con la comida y el masaje. Entonces, Ayurveda trabaja holísticamente con los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos son las puertas de todas las experiencias. Todo lo que tú experimentas en tu vida por la vista, por los oídos, por el gusto, por el aroma, por el tacto, va a tener un impacto a nivel celular. Y por eso decimos que Ayurveda es experiencias. En inglés sería experiential, algo así. Experiencial. Ajá. Pero todo lo que tú sientes a través de los 5 sentidos va a tener un impacto en tus células y eso se llama epigenética. Es decir, está tan de moda ahorita esta palabra. Sí, porque todo lo que tú haces, tus relaciones, no solamente la comida y el aire desde el punto de vista físico, sino tu ambiente de trabajo y tus relaciones en la casa, toda tu salud mental está relacionado con todas sus células. Cada segundo tus células cambian. Esta experiencia me está cambiando mi célula. Entonces, y la mía también. Sí. Entonces, todas las conexiones que tú tienes a través de los 5 sentidos van a ayudarte. Y miren, y todo esto se hace en un centro precioso, porque después de COVID, evidentemente, aquí doña Mayra, pues, decidió acogerse a una oportunidad que le dio VP de poderse retirar y crear este centro precioso de Rose Lane Wellness. Aquí en Katy, lo siento si no estás en Katy, el curso de Ayurveda lo puedes hacer online, pero la experiencia de ir al centro es, ¿qué es lo más satisfactorio que en estos momentos, ya para ir cerrando, Mayra, qué es lo más satisfactorio para ti en esta nueva etapa de tu vida, después de haber pasado por tantos años en cosas tan objetivas y tan claras? 1 más 1 es 2, pero ahora con todo esto que no tiene que ver con esa objetividad, sino que tiene que ver con esa sanación desde el alma. Mira, abrir el centro fue un proyecto que comenzó hace tiempo y te cuento que Ayurveda tiene varios pilares. Es la meditación, el yoga, que ya lo experimentaste, la nutrición, que tienes tu reporte, las emociones sanas, positivas, ayudan mucho. Como lo expliqué, las emociones impactan tu salud. Pero también hay un pilar de Ayurveda que es la naturaleza. Y por eso yo compré mi casa con 2.5 acres y allí lo que más me ha dado satisfacción es el jardín. No se imaginan la felicidad que yo tengo cuando estoy haciendo ese jardín. Es como una meditación y de verdad me ha dado muchísima paz. Me ha dado muchísima felicidad, lo tengo que decir así. ¿Y cuánta gente ayudas además a través del centro? Bueno, ayuda con las personas que tienen algún problema. Si, por ejemplo, ahorita estamos en una situación económica donde hay muchos despidos y yo he estado allí, yo sé cómo se sienten. Yo estoy dando clases en el Energy Corridor, aquí en Houston, a muchas empresas, y los ayudo con su sistema nervioso para que estén tranquilos y en paz. Y también a la gente que quiere venir a mi estudio, si pues les están siendo despedidos o si tienen divorcios o tienen alguna situación complicada en su familia, ¿verdad?
siempre estoy allí para ayudar a las personas, siempre para decirles, bueno, vamos a trabajar de esta manera. Y todo es personalizado. No hay ninguna fórmula 100% para todo el mundo es diferente. Según Ayurveda, no tratamos a las personas por la condición física, sino por el tipo de mente y cuerpo que tienen. ¿Y esto trabaja para todo el mundo, Mayra? Oh, sí, para todo el mundo. Hacemos el test y lo trabajamos uno a uno. Y puede ser niños, personas de mediana edad, adultos. Sí, puede ser cualquier edad. Pues sí, el dosha de nacimiento es un tipo de test. Y después están el dosha que está desbalanceado, que es otro tipo de cuestionario. Y allí podemos ver dónde podemos balancearlo. Y lo vamos a balancear con lo que dijimos, con los 5 sentidos, trabajando la mente con el sound, smell and sight, y para trabajar el cuerpo, entonces sería el touch y el taste. Bueno, y les voy a contar, ya para ir cerrando, que además Mayra acaba de obtener el Oscar del yoga. Entonces, ¿cómo es esto del Oscar del yoga? Porque esa es la manera más fácil que resultó para mí entenderlo. Sí, yo iba a aplicar a la institución que se llama Yoga Alliance, que es la institución que maneja todos los instructores de yoga a nivel mundial. Entonces, querías pertenecer a esa institución. ¿Por qué? Porque yo doy clases en las empresas corporativas aquí en el Energy Corridor de Houston. Entonces, cuando fui a aplicar, ellos me dijeron, no, tú tienes todas las calificaciones y las certificaciones para ser una profesora registrada, pero 500, que es bastante alto, porque tú tienes que cumplir con 3,000 horas de clases, lo que yo vengo haciendo desde 2010, dando clases en el Energy Corridor. Y pues sí, cuando me senté a hacer un resumen de todo lo que yo he hecho, pues sí, he hecho especializaciones en Spa Wellness, certificaciones en Ayurveda, meditación y por supuesto yoga y sound. Entonces ellos me dijeron, tú tienes la más alta calificación. Mayra, si una persona quisiera comenzar esto de la Ayurveda, ¿cuál sería el primer paso antes de contactarte o primero te contactan para comenzar? Sí, lo ideal si alguien quiere ser calificado es hacerse su examen. Como hice yo trabajé en mi certificación de yoga para entenderme yo, ¿verdad? Entenderme cómo yo puedo mejorar, cuáles son mis limitaciones, cómo me siento, si tengo alguna condición. Todos tenemos una condición, pues no somos 100% perfectos, pero sí podemos trabajar hacia esa salud perfecta, así se llama el training que yo tengo de Chopra, Perfect Health, y a trabajarte tus condiciones para entenderte tú primero y después puedes trabajar con todas las personas. ¿Quién no quiere tener una salud perfecta? Pero sobre todo lucir como esta mujer, hermosa, divina, preciosa, súper joven. Se nota el Ayurveda en su cuerpo, en su manera de hablar, ya lo vieron. Yo aquí súper acelerada y con esa voz calma. Y les voy a decir, la experiencia de yoga con ella, esa voz tranquila, calma, la meditación fue espectacular. Mayra, de verdad que yo siento que la vida te va regalando diferentes propósitos y qué lindo que Dios te haya regalado este nuevo propósito en tu vida o esta manera de poder no solo ayudarte tú, sino ayudar a tantas personas en momentos de incertidumbre como los que vivimos actualmente, en los que muchas veces lo único que pensamos que nos puede ayudar es tomarnos una pastilla y saber que hay otras opciones. Me encanta que tú lo puedas hacer. Sí, no, yo les digo a las personas que todo lo que están pasando es temporal. Son enseñanzas. A medida que tú pasas por esas situaciones, cada vez vas más fuerte, pero tienes que ir tranquilo, tienes que ir en paz, que Dios está allí, Dios te está aguantando, y tú lo que tienes es que trabajar en ti y al final, cuando veas atrás, te vas a dar cuenta que todo era necesario para llegar donde estás. Así es, y con esta bella reflexión los dejamos para que tú también entiendas que no importa el nivel profesional que tengas, el nivel ejecutivo que tengas, el nivel empresarial en el que estés, o por último, si no tienes ningún cargo ejecutivo, si estás en casa, si estás con la familia, si tienes un negocio,
Todos tenemos diferentes situaciones y lo que más me encanta de la historia de Mayra es que yo creo que cada uno de nosotros se identifica con sus diferentes momentos, como empleada, como estudiante, como esposa, como migrante, como madre soltera de 3 hijos, como ejecutiva y ahora como empresaria. Creo que nos has presentado todo un prisma espectacular con el que nosotros podemos tener la esperanza de saber que hay opciones más saludables para poder vivir saludablemente perfecto. Sí, un llamado a las mamás si necesitan ayuda. Yo fui madre soltera de 3 hijos, pero acuérdense que todo se puede y Dios está allí para ayudarlas. Aquí estoy. Esto es Emprendiendo con Pasión porque tu historia cuenta. Aquí les vamos a dejar toda la información de Mayra, su Instagram, el Instagram de la empresa, de su estudio, que además está precioso, por si quieren tener más preguntas, por si quieren tener acceso a estos talleres y a estos cursos que Mayra dicta, para que ustedes también encuentren su balance. Recuerden que nosotros estamos aquí contando sus historias y si no le has dado clic a la campanita, llegó el momento de hacerlo para que te suscribas a nuestro canal y automáticamente YouTube te va a mandar un recordatorio de cuando estamos listos con una nueva historia que te inspire, que te motive, pero sobre todo que te dé herramientas para que tú también puedas salir adelante y avanzar. Nos vemos en un próximo episodio.